Agradezco a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar hablando cerca de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Si entre nosotros, en nuestra iglesia, ha habido cambios. Si antes creíamos una cosa y ahora creemos otra cosa. También con respecto a la idea o a la creencia acerca de Dios, acerca del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, ¿ha habido cambios en nuestra iglesia? No han habido cambios en nuestra iglesia. Vamos a continuar hablando acerca de esto, pero eh, para esto yo quiero en este momento leer un texto en la Biblia. Está en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice este texto: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Dice el final del capítulo, y dijisteis, no andaremos. Con respecto a este texto, donde dice que debemos mirar las sendas antiguas, volver a las sendas antiguas, andar por las sendas antiguas, hoy en día muchas personas que han salido o están aún como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, señala que nosotros debemos volver a las sendas antiguas, y eso significa que las sendas antiguas son nuestros pioneros, los que formaron, los pioneros que formaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que debemos volver a estas creencias. Y con respecto al Espíritu Santo, señala que debemos volver a la creencia de nuestros pioneros que enseñaron con respecto a qué cosa es el Espíritu Santo. ¿Qué significa en realidad volver a las sendas antiguas o andar en las sendas antiguas? Significa que nuestra iglesia debe volver a todos los aspectos diferentes de doctrina o de enseñanza que tenían nuestros pioneros. Recordemos que nuestros pioneros vinieron de diferentes organizaciones religiosas que se unieron en la esperanza de la venida de Cristo en 1844. Ese era el punto que los unía, pero estaban distantes en tener doctrinas específicas que todos abrazaran. Fueron las doctrinas de la Iglesia Adventista establecidas poco a poco a través del estudio de la palabra de Dios y por la influencia de algunas personas no adventistas
que ayudaron o enseñaron en la iglesia adventista acerca de la fe verdadera. Por ejemplo, Raquel Preston y la observancia del sábado, porque la iglesia guardaba el domingo, en la iglesia pionera nuestra. Pero cuando llegaron a entender, por la influencia de esta mujer, cuando llegaron a entender que el sábado era el día de Dios, la iglesia cambió y comenzó a guardar el sábado. Con respecto a Jesús, que algunos creían que era creado, llegaron a entender que Jesús era Dios. Y así, hoy en día se saca el concepto de que los adventistas al principio creían que el Espíritu Santo era el que representaba, era Dios representado por el Espíritu Santo como una influencia, como un representante del mismo Padre, del mismo Dios creador. Esos conceptos y diferentes conceptos se presentan hoy, o este concepto del Espíritu Santo se presenta hoy como un desvío de la iglesia adventista, porque ahora la iglesia adventista cree en Dios como el Padre, Dios, como el Hijo, Dios, y como el Espíritu Santo, Dios, cuando antes no creía en el Espíritu Santo como Dios. Aclaro aquí, cuando en la Biblia se escribió volver a las sendas antiguas, no estaba hablando de volver a las creencias de los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, sino volver a la creencia, a la doctrina que la Biblia enseña, porque el pueblo de Israel se estaba deslizando, había abandonado la obediencia a Dios como Dios decía que había que obedecerla. Y Jeremías estaba llamando al pueblo de Israel a volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas en nuestro tiempo significa que nosotros debemos creer la doctrina bíblica, que debemos creer lo que la Biblia enseña. Quiero mencionar otro texto que la Biblia tiene y que está escrito en Proverbios 8, perdón, en Proverbios 4 y versículo 18. Este texto dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. La persona justa, el Hijo de Dios justo, su senda no es mantenerse en una condición estática, sino que el Hijo de Dios, la persona justa, la persona fiel a Dios, va cambiando en su vida a tal manera que de un ser humano pecador llega a ser un ser humano en el cual se refleja la imagen de Dios. Está hablando del crecimiento espiritual del Hijo de Dios. Hablando de la última iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, este texto se cumple en que la iglesia adventista, formada por personas que venían de distintos credos, que tenían distintas prácticas, creencias, formas de actuar contrarias a lo que la Biblia dice, ellos fueron conociendo
fueron dejando atrás las cosas imperfectas y llegaron a ser así el pueblo de Dios, el pueblo que enseñaba la doctrina verdadera. Y aquí quiero decir algo. La iglesia adventista nace bajo la influencia de lo que se enseñaba que Cristo vendría en 1844. Surge después de 1844 y esta fecha, 1844, que es la fecha en que se cumple o en que termina, en que viene el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. A partir de esta fecha, en la Biblia se enseñan varias cosas y se señalan estas cosas como con una palabra, la palabra bienaventurado. Bienaventurados los que llegan, bienaventurados los que de aquí en adelante juran que el tiempo no sería más. Es el inicio de la predicación de los tres mensajes evangélicos. Es el inicio de la iglesia de la Odisea. Para esto vamos a dedicar un tema aparte hablando de esto, después de señalar o de seguir hablando acerca de esta temática que estamos compartiendo. Esto que digo que vamos a hablar después es de esta misma temática, pero ya en un aspecto distinto. Bien, en la iglesia adventista se cumple este texto que está en Proverbios 4:18. La senda del justo va en aumento hasta que llegue a la plenitud. En cuanto a la doctrina de la iglesia adventista, que comenzó con un grupo de personas creyendo distintas cosas, no tenían conceptos, por ejemplo, de la mayordomía, no sabían acerca del diezmo, no tenían un tipo de creencia establecida. Iba a decir credo, no digo credo, porque es distinto creer doctrinalmente lo que la Biblia dice a señalar credos estáticos. Porque nuestra iglesia adventista del séptimo día se ha conocido desde sus inicios, y así fue como yo la conocí también, bajo este concepto, el movimiento adventista del séptimo día. O sea, la iglesia adventista es un movimiento, es un pueblo que estudia la Biblia y va estableciendo su doctrina de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ese es el concepto adventista. Y hasta nuestro tiempo, la iglesia adventista es un movimiento, no un movimiento que va a la apostasía, sino un movimiento que va a la perfección, que va estudiando la Biblia y va teniendo distintas doctrinas, y por eso la iglesia adventista tiene hoy las doctrinas que tiene establecidas, sus creencias, porque han sido de acuerdo a su conocimiento creciendo o increciendo de la doctrina bíblica. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia va estudiando y va estableciendo sus aspectos en los cuales va creyendo. Después de señalar estas cosas o estos textos, quiero decir
algo con respecto a lo que he escuchado en temas donde se está diciendo que la iglesia adventista ha tenido cambio, hablando específicamente ahora con respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, en ese video escuché que la iglesia adventista no incluyó en su doctrina, en su enseñanza al Espíritu Santo hasta después de 1980. Y ahí, a partir de ahí, es que se presenta al Espíritu Santo como, eh, como Dios, como la tercera persona de la divinidad. Quiero, antes de seguir hablando de esto, señalar lo siguiente. La doctrina de la iglesia adventista no se ha establecido, ya lo dije en el primer tema, lo repito aquí, la doctrina de la iglesia adventista no se ha establecido siguiendo las enseñanzas de Elena White en sus escritos. La misma Elena White ha dicho que sus escritos no son para establecer doctrina, que sus escritos son como una luz menor para conocer la luz mayor, que es la Biblia, que la doctrina se debe establecer con la Biblia y que los predicadores del Evangelio debemos predicar la palabra. Predicar la palabra significa predicar la Biblia. Voy a señalar o voy a decir aquí algunas cosas ahora con respecto a mí. Yo me bauticé en el año 1951. Tenía 9 años cuando me bauticé. Me bautizó un pastor adventista del séptimo día llamado Emilio Girado. Fue el primer Emilio Girado porque después un hijo de este que fue pastor fue Emilio Girado, un compañero mío de estudio también fue Emilio Girado, nieto del pastor Emilio Girado que me bautizó. Este Emilio Girado, cuando yo me bauticé, en la iglesia donde yo me bauticé, con 9 años, no querían bautizarme porque decían que yo era muy niño y no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo sabía lo que estaba haciendo y lo estoy diciendo ahora, cerca de los 83 años. Sabía lo que estaba haciendo porque yo conocía la doctrina adventista del séptimo día y conocía que cuando uno se iba a bautizar, tenía que conocer esa doctrina y decir que la conocía. Y repito, año 1951. Hace 73 años de esto. Cerca de 74 años porque estoy cerca de cumplir los 83 años. Y cuando el sábado anterior al bautizo, la iglesia reúne al grupo o toma el acuerdo para que se bautizaran los que se iban a bautizar, eran 10 personas y yo me levanté, pasé delante y me uní a los 10.
Y me dijeron, sí, hijito, sí, tú te vas a bautizar en el próximo bautismo. Y yo les dije, ustedes creen que yo no sé lo que yo estoy haciendo, pero yo sí sé lo que yo estoy haciendo. Yo me voy a bautizar el sábado que viene porque sé lo que estoy haciendo. Cuando llegó ese sábado y vino el pastor Emilio Girado a los bautizos, que se hacían por la tarde en un río en la provincia de Pinar del Río, un río que se llamaba San Sebastián, fue mi bautizo. El pastor llega por la mañana, antes del culto de adoración, llama a los que se van a bautizar, le habían dicho que era 10 y yo pasé delante y el pastor cuenta y dice 11. Y les dice, ustedes dijeron que eran 10 y aquí veo 11. La iglesia dijo, el anciano de la iglesia dijo, sí, pastor, es que este niño dijo que se iba a bautizar y viene aquí para bautizarse, pero él debe esperar porque es un niño todavía. El pastor me puso la mano en la cabeza y me puso en la mano y dice, sí, sí, hijito, sí, tú te vas a bautizar en el próximo bautizo. Y yo le dije, pastor, yo me voy a bautizar en este bautizo porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Y no me quité del grupo de los que se iban a bautizar. En aquellos tiempos, en 1951, cuando uno se iba a bautizar en la iglesia adventista, no se bautizaba de ahora para ahorita. La persona tenía que estar en la iglesia bastante tiempo, tenía que estudiar la doctrina bíblica y después de conocerla tenía que vivir de acuerdo con la doctrina bíblica. Tenía que vivir como un adventista del séptimo día antes de bautizarse. Que esto también puede ser un extremo, porque no hay que esperar tanto tiempo para bautizar a una persona, pero así era en ese tiempo. Pero yo había nacido en la iglesia adventista, me había criado hasta los 9 años en la iglesia adventista. Sí era cierto que hacía un año que yo no venía a la iglesia adventista porque no tenía una ropa apropiada para ir a la iglesia, no podía ir. Y tocó la casualidad que cuando volví después de un año fue este día que se habló del bautizo. Y como que yo sabía que estaba en juego que me bautizaran o no me bautizaran, dependiendo del conocimiento que yo tuviera de la verdad, me mantuve allí y no eran 2 o 3 preguntas ni 10 preguntas, se hacían más de 30 preguntas. Y el pastor comenzó a hacer las preguntas. Y yo comencé a contestar las preguntas que el pastor hacía. Y yo no le di oportunidad a nadie a contestar. Yo contesté las más de 30 preguntas que se hicieron. Dentro de esas 30 preguntas, de esas preguntas que se hicieron, no recuerdo la cantidad exacta, o por lo menos las que se hicieron allí, una de ellas tenía que ver con la creencia en el Espíritu Santo. Y yo dije, yo creo en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Y cuando terminó aquello, el pastor le dijo a la iglesia, hermano, ¿no creen que este niño se ha ganado su bautizo? Y así yo me bauticé, dando fe que creía en el Espíritu Santo, como la Biblia dice. ¿Cómo va a levantarse hoy una persona a decir que la creencia en el Espíritu Santo es establecida en la iglesia adventista de 1980 para acá, cuando yo en el 1951 me bauticé dando fe de la creencia en el Espíritu Santo?
como la tercera persona de la divinidad. Señalo algo más. Las personas que están hablando que el Espíritu Santo es Dios o una emanación de Dios o el mismo Cristo es Dios divino o algo que representa al Padre y no una persona, están diciendo que el credo de la iglesia adventista antes era uno y ahora es otro. Están diciendo que los pioneros creían en una cosa y ahora otra. Están hablando de las citas de Elena White que antes decía una cosa y ahora decía otra. La misma Elena White comía carne de puerco y era profeta. Y cuando entendió lo que Dios enseña en su palabra, no comió más carne de puerco. Ella no guardaba el sábado y era profeta. Cuando entendió que el sábado era el día de reposo, enseñó el sábado como día de reposo. Y Elena White también, en sus escritos, habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Pero yo no voy a hablar de lo que Elena White dijo, porque la doctrina de la iglesia adventista, la doctrina bíblica, no se establece con lo que Elena White dijo. Elena White tuvo su rol y tiene su rol, y sus enseñanzas van a estar hasta que Cristo venga como profeta fiel de Dios. Pero la doctrina bíblica se establece con la Biblia. En mis tiempos de predicación, cuando yo comencé, en aquellos tiempos de 1960, estoy en adelante, yo comencé a predicar por los 1960 o un poquito antes, y en aquellos tiempos en la predicación, uno tenía que decir en la predicación, la Biblia dice así en tal lugar, y después decir, y Elena White en tal libro dice así en tal lugar, como aseverando con una cita de Elena White lo que la Biblia decía. Y los hermanos le preguntaban a uno, cuando uno decía de Elena White, decía, cita, y uno diera la cita, y había que dar la cita. Y un día, un miembro de la iglesia me dijo, yo era estudiante del seminario, comencé en el año 1962 a estudiar en el seminario de Santa Clara. Y un miembro de la iglesia me dijo, pastor, usted predica bien. Así me dijo, usted predica bien, pero predica mucho de Elena White. Y usted debe predicar más de la Biblia. Yo no lo entendí. Hace mucho tiempo que entendí que tenía razón, porque uno debe predicar la Biblia. Cuando las personas que hablan de la enseñanza del Espíritu Santo no están enseñando los textos que la Biblia habla con esto del Espíritu Santo. Toman textos bíblicos para enseñar una cosa, pero no enseñan todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Por ejemplo, Cristo dijo, y está escrito en la Biblia, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, o el consolador. Y el mismo Cristo dice en la Biblia, y el Padre os envió el consolador, al Espíritu de verdad. Cristo dijo, el que peca contra el Padre tiene perdón. El que peca contra el Hijo tiene perdón. Pero el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni ahora ni después. La Biblia enseña, y Cristo enseñó, que convenía que el Espíritu Santo, porque Él nos enseñaría de pecado
de justicia y de juicio y nos enseñaría todas las cosas. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que nos hace comprender lo que el Padre hizo y lo que Jesús hizo. Las personas que están hablando en contra del Espíritu Santo como Dios verdadero deben estudiar la Biblia y enseñar con la Biblia que no es así. Yo he predicado en estos temas que estoy subiendo a YouTube y que he subido, yo he predicado varios temas donde hablo del Espíritu Santo y donde a través de mis estudios estoy señalando que el Espíritu Santo guió a la iglesia, capacitó a la iglesia y la Biblia enseña que el Padre da dones a la iglesia, que el Hijo da dones a la iglesia y que el Espíritu Santo da dones a la iglesia. La Biblia enseña que Dios es el creador, que el Hijo es el creador y que el Espíritu Santo es el creador. Debemos creer lo que la Biblia dice. Recordemos una cosa. Jesús dijo que antes de que Él viniera a la tierra, en los últimos días, como señales finales, es que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, y harían milagros y tratarían de engañar aún a los escogidos. Que cuidáramos no ser engañados. La doctrina bíblica se enseña y se establece con la Biblia, se predica la Biblia y se enseña la doctrina de la Biblia señala. La iglesia adventista es bendecida con Elena White porque Dios la estableció como como un llamado especial, como su profeta, como su mensajera. Hay otros profetas falsos como José Smith, como otros profetas que salieron en los tiempos de Elena White también. La iglesia adventista es bendecido, pero la doctrina de la iglesia adventista se establece con la Biblia y se sigue el espíritu de profecía porque ella ayudó a establecer la Biblia, ella enseña la verdad y al seguirla ella estamos siguiendo la verdad, pero la doctrina se establece con la Biblia. Hasta aquí llego con este tema. Después de este tema, voy a hablar de un tema que lo estuve mencionando últimamente. Por favor, comparte este tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Y pidamos a Dios no ser engañados. Todos los días hago esta oración. Señor, ayúdanos a tus hijos para no ser engañados, para no caer en las trampas del diablo. El diablo es el primer mentiroso, el padre de mentira. Es el que confunde y hace de la sencillez de la enseñanza de Dios, las hace difíciles. Por ejemplo, engañó a Eva cuando le dijo que Dios había dicho que no comiera de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Eva, al ponerse a discutir con la serpiente que era el diablo, fue engañada. Influenció en Adán, aunque no lo engañó. Adán prefirió seguir a su esposa, prefirió entrar en el engaño de la serpiente y se rebeló contra Dios. En el mismo cielo engañó a los demás ángeles y él mismo se engañó a sí mismo. Hoy, tan cerca del fin del mundo, tan cerca de la venida de Jesús, estudiemos la palabra y oremos a Dios para no ser engañados, porque el diablo engaña. Creamos lo que la Biblia dice.
y sigamos lo que la Biblia dice. Dios nos bendiga y mantengámonos en la roca firme que es Jesús, nuestro Salvador. Y dejemos que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón y nos enseñe lo que debemos seguir y cómo debemos vivir. Y cuidémonos no pecar contra el Espíritu Santo. Hasta nuestra próxima grabación.